Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Debate 22. Yo soy Kimberly Armengol. Como todos los miércoles vamos a hablar del coronavirus, el tema de salud, pero también el tema económico, las implicaciones internacionales, y por eso esta noche tengo el gusto que me acompañe el doctor Samuel Ponce de León del Programa de Investigación en Salud de la UNAM. Gracias, doctor. Gracias. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Pedro Tello, analista de temas financieros y económicos, gracias por estar con nosotros. Y Adolfo Laborde, profesor de la Anáhuac, también internacionalista. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar por el tema que nos preocupa a todos, que es el tema de la salud. Doctor, ¿estamos actuando bien frente a la contingencia del coronavirus? Sí, yo pienso que se han tomado las provisiones que se pueden tomar. Conviene decir de entrada que el problema es inmenso y difícilmente vamos a encontrar el tiempo justo para tomar las acciones que se requieren ir tomando. Siempre uno queda en estas situaciones o un poco antes o un poco después, entendiendo que es un fenómeno biológico muy complejo y que ciertamente el escenario va cambiando continuamente. Pero desde que tuvimos noticia de lo que ocurría en China, el sector salud, la Secretaría de Salud, coordinó equipos para trabajar todo lo que se requiere en términos de planeación, de estrategia, de conocer qué es lo que tenemos con detalle y saber qué es lo que requerimos tener. Teniendo desde luego un escenario complicado de entrada, porque la infraestructura del sector salud es insuficiente desde hace décadas. ¿Cómo ha sido en todos los países? No es algo específico, ¿no? Yo diría que hay la especificidad de que el país en términos de salud, por lo menos en el grupo de países que participan en la OCDE, está en prácticamente el penúltimo o el último lugar en los parámetros que miden la infraestructura en salud. Número de médicos, número de enfermeras, número de camas en terapia intensiva, número de ventiladores. Entonces, ciertamente partimos con un hándicap importante para atender este problema. Es muy importante, justamente por eso usted está con nosotros en el tema de salud. ¿Qué le decimos a nuestro auditorio con relación a los síntomas? Porque está habiendo muchos casos de crisis, está habiendo muchos casos donde se están desbordando los servicios de salud porque la gente presenta un cuadro gripal, por supuesto se asustan y corren creyendo que tienen el COVID-19. Sí, desde luego. El tema es un tema que hay que tomar con seriedad y desde luego tratar de mantener la calma. La situación es que esta es una infección viral nueva que da síntomas respiratorios, pero será muy parecido a lo que ocurre con la influenza. Sabemos bien ahorita, ya con toda la experiencia acumulada de el gran número de casos, que el 80% de los casos van a ser muy leves, asintomáticos o con síntomas muy moderados. En ese contexto, la gran mayoría de la gente lo va a tener y apenas se va a dar cuenta de que tuvo algo. Y el problema es que hay un 5%, queda un 15% que tendrá molestias que pueden ser variables y que quizás requieran atención médica. El 5% del total sí requerirá atención hospitalaria y posiblemente requiera de este 5%, una proporción menor, una atención médica más especializada con cuidados intensivos y apoyo ventilatorio. Se crea el problema básicamente para las instituciones. Y nosotros seguramente no tendremos problema, la gran mayoría no lo va a tener. El problema es institucional porque sí hay una suma de individuos que se infectan y del total, si se infectan, imaginémonos, en el área conurbada de la Ciudad de México, 20 millones de habitantes aproximadamente, se infecta el 20%, estamos hablando de 800,000 enfermos. Que nos rebasa por mucho. Y estos enfermos, entendemos, no todos van a ir al hospital, pero va a ir, sí, el 20% posiblemente. Entonces estamos hablando de cifras muy grandes para un sistema que no tiene mucha capacidad para expandirse. Se ha hecho el ejercicio actualmente y tienen semanas trabajando esto para ver cómo van a reconvertirse los hospitales. Y ya se diseñó qué hospitales se reconvierten, se dedican a la atención exclusiva de pacientes con COVID-19 y destinando otros para atender los otros padecimientos que desde luego no se detienen en el devenir de los días y de la epidemia, ¿no? Entonces es un peso agregado y ciertamente vamos a tener días de complicaciones.
Pedro, en el área de tu experiencia, muy preocupante lo que está pasando también económicamente en México. Compras de pánico, el dólar está llegando a niveles históricos, por supuesto. La gente está muy asustada, están sacando dinero de los cajeros automáticos. ¿Qué está pasando a nivel psique económica en nuestro país? México enfrenta, yo diría que en materia económica, una situación verdaderamente inédita y tiene frente a sí, creo, el mayor desafío en materia económica de los últimos, por lo menos, 14 años. Y lo señalo en estos términos, Kimberly, porque, por una parte, llegamos a esta condición con una economía francamente debilitada, con 3 de los 4 motores de la economía mexicana o apagados en el caso de la inversión productiva, que cerró el año pasado con una caída, o muy debilitados en el caso del motor del consumo nacional, con un crecimiento el año pasado que apenas resultó de la mitad del reportado en el 2018 o la tercera parte del reportado en 2017, con un tercer motor, el del gasto gubernamental, metido en un proceso de austeridad que parece más allá de lo razonable, y solamente con un motor funcionando, el motor exportador. Así que llegamos con una actividad económica con 3 de los motores con deficiencias serias de funcionamiento. Y además con un entorno mundial que empezaba a enfriarse y que empezaba a afectar el desempeño del sector exportador mexicano. ¿Qué representa esto para la economía mexicana, para las empresas y para los hogares? Bueno, yo diría que representa 3 cosas. En primer lugar, para la economía mexicana, una inevitable caída en la generación de riqueza para este año, que no podemos todavía cuantificarla, porque no tenemos la certeza de qué tan profundo es esto y qué tanto se va a extender a lo largo del año. La semana que entra logramos una contención o estamos en el pico de contagios. Veo que por lo menos el primer semestre de este año va a ser un semestre marcado por números rojos en inversión, en consumo, en producción y sobre todo en lo que tiene que ver con la generación de empleos en el país. Ahora vamos a hablar de la población más vulnerable, que es justamente la población sin acceso a recursos. Pero antes contigo, Adolfo, quería ver el coronavirus y el mundo. ¿Qué está pasando? Porque suena tremendo, Estados Unidos cierra las fronteras, Europa está aislado, Canadá ya está haciendo lo mismo. Y muchos de estos países están dando incentivos a su población, que no paguen el alquiler, que no paguen la luz, etcétera. Coronavirus y el mundo. Bueno, esto muestra un grado de interdependencia profundo de México, de Estados Unidos, de China, de las economías asiáticas que son el motor de la economía global, Japón, China y Corea, y otros países que tienen un sistema horizontal de integración sectorial con ellos. La movilidad de las personas es sumamente fundamental para entender el coronavirus. ¿Qué fue lo que sucedió en China? Bueno, nada más y nada menos, antes de que cerraran fronteras, se les escaparon 5 millones de personas, y esas personas pues fueron a las diferentes provincias, y otras que son los chinos del exterior, o los chinos que es la diáspora, regresaron a sus países de origen, y ahí viene el problema. De Shanghái salieron muchísimos. Shanghái está a 834 kilómetros de distancia, está muy cerca, y podemos explicar un poco el flujo y la interdependencia económica. ¿Qué está pasando? Bueno, las medidas ya son drásticas, hay cierre de fronteras. En Europa, cuando teníamos un proceso de integración en la última etapa, que es la integración política, donde se abren las fronteras, donde hay un proceso de movilidad de bienes, capital y personas, ya se está retrocediendo por una cuestión de seguridad sanitaria. El Brexit es otro ejemplo de esta situación. La relación de Estados Unidos con sus vecinos es una situación en estos momentos crítica, se están cerrando las fronteras con Canadá. Se va a hacer lo propio, me parece, ojalá y no con México, y eso traerá como consecuencia el petróleo, y bueno, y eso pone en jaque a un país que de alguna manera tenía una perspectiva pues muy limitada de su visión internacional. Si nosotros vemos el Plan Nacional de Desarrollo, antes de que pasara todo esto, se limitaba solamente a Norteamérica, se limitaba en menor medida a Centroamérica, y en América Latina como una visión de integración espiritual. Entonces, me parece que sí, debimos haber tenido un marco de referencia, ya lo hicieron, estoy escuchando lo que dice mi colega de la UNAM, que hay protocolos, pero también esto nos sirve para poder entender qué se está haciendo en otros países como alguna opción en el terreno mediano o corto. Gracias. Vamos a ir a una pausa. Recuerden que en redes sociales estamos para servirles, para arreglarles todas las dudas que podamos. Por eso tenemos todos los ámbitos aquí, que es el ámbito de la salud, el ámbito económico, el ámbito internacional, porque el coronavirus pega en todo. Vamos a una pausa. Volvemos.
Estamos de vuelta, vamos a empezar con el mismo orden que tuvimos al principio. Vamos con el doctor Samuel Ponce de León. Hay miles, hay millones en este país que no se pueden quedar en su casa, que tienen que salir a trabajar sí o sí, porque si hoy no trabajan no comen. Esas personas que tienen que utilizar el transporte público, que tenemos que convivir con otros, ¿cuáles son las medidas verdaderas de prevención que deberíamos tomar? Sí, claramente, desde luego, yo creo que las recomendaciones no es que toda la gente se quede en su casa. Se recomienda un distanciamiento razonable desde el punto de vista social. ¿Cuánto es eso? ¿Un metro? Bueno, aquí sentados es 1 metro, que sería más o menos la extensión de un brazo, la distancia segura. Ahí entonces, para utilizar el transporte, que es una situación que sí pone en crisis a muchas personas, realmente lo que se tiene que hacer, ahí es imposible mantener una distancia. Lo que hay que hacer es evitar tocarse la cara. Eso sí está, los ojos, la nariz, la boca fundamentalmente. En cuanto sea posible, lavarse las manos después de salir del transporte público. Y si no es posible lavárselas, desinfectarlas con un alcohol gel. Es conveniente traer un pequeño recipiente para hacerlo de la manera continua, como se crea necesario. La recomendación de que las personas que tienen síntomas respiratorios se queden en su casa en este momento. En principio, la mayor parte tendría que quedarse en su casa para guardar una cuarentena mínima y no salir a la calle con manifestaciones de esta infección. Porque al toser, al estornudar, incluso al hablar, lo que estamos haciendo es expulsar gotas, y esas gotas transportan los virus en las personas infectadas. Entonces, una posibilidad de vía de contagio es que estamos hablando y algunas gotas lleguen allá. Otra posibilidad es que quedan esparcidas aquí en la mesa, en la pluma, en el celular. ¿Cuánto tiempo duran en una superficie? Pues realmente, hoy precisamente salía un estudio muy bien diseñado en el New England Journal of Medicine, en donde habla de varios días. Sí, varios días. Hay que tener en cuenta que son estudios que se hacen in vitro y que el tema es que se hace una medición imaginaria, ¿no? En términos de, no es la vida real. Entonces, lo que ocurre es que las primeras horas la carga viral es muy importante, las primeras 2-3 horas. Esto va decayendo rápidamente. Puede ser viable 4 o 5 días después. Infectante no sabemos, pero seguramente las primeras horas, 12 horas, puede ser transmisible. Si alguien toma mi pluma y va un virus ahí, seguramente se contamina, luego va la mano a la cara y esta es la vía de transmisión. Entonces, tomando en cuenta eso, en el transporte público hay que tener básicamente estas medidas de no tocarse la cara, mantener la higiene de las manos, si están enfermos no salir, si salen y se tienen que cubrir con un cubrebocas para evitar precisamente la expulsión de las gotas. Y solo en caso de que los síntomas fueran de una intensidad mayor a lo que uno espera tener con un catarro, porque uno cuando tiene un catarro habitualmente no va al médico, se resuelve básicamente con reposo, líquido suficiente, etcétera. Esa sería la recomendación, igual actualmente, porque la gran mayoría van a tener una infección muy discreta. Entonces, evitar saturar los servicios médicos, porque no se requiere en la mayoría de los casos y porque además se evita la exposición al riesgo. Los hospitales son zonas de riesgo y más si vamos a empezar a tener concentraciones de pacientes infectados. No es lo que queremos para nadie. Y justamente ayer salió un estudio de los decesos en Estados Unidos. El más joven tenía 50 años. A los que les está golpeando es a la gente de la tercera edad, básicamente, ¿no? Muy bien demostrado, apuntado desde el inicio de la epidemia con las primeras series que analizaron los clínicos chinos. Esto afecta, la mayor mortalidad en mayores de 80 años, pero se empieza a incrementar a partir de los 65 años, más o menos. La edad es desde luego un parámetro muy importante, pero junto con la edad van otras enfermedades que pueden estar involucradas y que se llaman comorbilidades. Pueden ser diabéticos, pueden ser hipertensos. De hecho, en las series chinas se identifica esto. Problemas cardiopulmonares. Los fumadores. Fumadores, enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, de ahí podemos derivar algunas recomendaciones. La primera es que los mayores de 65 años procuren movilizarse lo menos posible. Segundo,
los que fuman que dejen de fumar. Quizás no mejore muchos aparatos respiratorios en unos pocos días, pero seguramente les irá mejor a que siguieran fumando. Que estén bien hidratados y que procuren no entrar en contacto básicamente con nadie que tenga una enfermedad infecciosa respiratoria. Es muy importante. Hay una gran responsabilidad en una epidemia por parte del Estado, que tiene que tomar una serie de medidas, plantear las intervenciones a la población. Y el otro lado es la población, todos nosotros, que tenemos que actuar responsablemente, cumpliendo con estas recomendaciones, porque lo que se está buscando básicamente es minimizar el riesgo en la medida de lo posible, entendiendo que el riesgo de lo que viene es un fenómeno grande, muy importante, y que las mejores medidas de prevención van a ser... que uno se pudiera imaginar, de cualquier manera no van a evitar el golpe grande. Claro. Pedro Tello, regresamos contigo. ¿Qué hacer si eres alguien que depende del sector servicios, que eres alguien que cobra día a día? ¿Cómo hacer que no te impacte de manera tan tremenda? Y sé que te estoy preguntando un enigma sin resolver, porque ¿cómo le hacemos? Sí, es que es tan diverso el perfil de quienes trabajan por su cuenta. Lo mismo en la economía formal, pero sobre todo en la economía informal, particularmente el comercio ambulante, que salvo las medidas de distanciamiento, creo que es difícil poder hacer alguna suerte de recomendaciones mucho más específicas al respecto. Creo que más bien los desafíos más importantes están por el lado de qué hacer al interior del núcleo familiar, qué labor tienen que hacer por su parte las empresas y desde luego la autoridad gubernamental. Y déjame empezar muy rápidamente por la autoridad gubernamental. Si no se establece en el corto plazo, y subrayo corto plazo, una auténtica estrategia para contener la caída de la economía, para inyectar recursos que permitan estimular, por una parte, la actividad de las empresas, en primera instancia, de los proveedores gubernamentales. En segundo lugar, de empresas que tienen planes de inversión que todavía son factibles y rentables, aún en el escenario complicado en el que estamos. Si el gobierno no da el primer paso, y no hablo solamente del gobierno federal, hablo también de los gobiernos estatales, difícilmente estaremos avanzando por el camino correcto. Dos acciones que me parecen muy importantes por hacer, que no representan un solo costo, un solo centavo adicional al gasto gubernamental. Primero, todos los adeudos que tiene el gobierno federal con sus proveedores de bienes y servicios o de obras públicas, tendría que liquidarlos a la brevedad para inyectarle actividad e inyectarle recursos a estas empresas. Y esta situación, hacerla a escala de todos y cada uno de los gobiernos de los estados de la República. Si sumamos el monto de los adeudos de los gobiernos federal y estatales con proveedores de bienes y servicios, hablamos de más de 1 billón de pesos. Si agregamos al mismo tiempo, Kimberly, el hecho de que todas las obras públicas que se van a realizar en este año se adelantan, facilitando todos los procesos administrativos para la liberación de las mismas, y se favorece a proveedores nacionales que tengan calidad, costo y compromiso de entrega a tiempo, estaremos también favoreciendo al sector de la construcción, que es un importante generador de empleo. Y esto, para el gobierno federal y los gobiernos estatales, ¿representa un peso adicional del gasto que ha sido aprobado para ejercer? No, es solamente aprovechar bien lo que tienen en este momento aprobado. Segundo, para las empresas, yo creo que las empresas tienen frente a sí el desafío de tener que reducir a la brevedad sus costos de producción y acercarse al consumidor para conocer qué expectativas tiene este último en comparación con los productos o servicios que está ofreciendo cada empresa. Y por último, las familias. Creo que las familias tienen dos tareas muy importantes que realizar. La primera, cuidar las fuentes de ingreso, que es el empleo. Y segundo, realizar una administración del gasto familiar muy cuidadosa, muy detallada, para privilegiar lo estrictamente indispensable, crear en la medida de lo posible un fondo de ahorro para hacer frente a alguna contingencia económica al interior del hogar, y tercero, prescindir todos los gastos que no lo son en este momento, que no son indispensables. Pedro, gracias. Adolfo Laborde, ¿qué estamos esperando a nivel global? El golpe en el PIB, quiebra de aerolíneas, ¿qué es el escenario más optimista y el peor escenario en el que podríamos caer? Hay tres escenarios desafortunados: el regional, el local, que aquí lo tenemos con el tercer motor que se refería mi colega. México depende en un 75% del sector exportador, el PIB representa el 75%, el turismo, se ha hablado poco del turismo, representa el 8.5%, entonces ahí ya tenemos 85% del PIB en términos de dependencia hacia el extranjero. Eso de alguna manera va a afectar.
exportar, nos gusta o no. Desafortunadamente la dependencia, la concentración está con Estados Unidos, más del 80%, pero estamos en un proceso de diversificación. Está la Alianza del Pacífico, podemos ver el CPTPP, pero esos mercados están hoy en día un tanto lejanos y lentos. La economía global, por supuesto, se va a detener. La gran proveeduría, China se había convertido en el 25% de la proveeduría de las materias primas, manufacturas, bienes de capital, y muchos países cambiaron su lógica en esta estrategia de aprovechar los costos baratos, la ventaja que tiene China en términos logísticos, etcétera. Pues China no está cumpliendo, hay una entrega tardía de 60 días a los proveedores, está la industria automotriz, que es donde se le ha apostado, donde también hay una gran cantidad de insumos y de interés. Entonces, sí va a haber, por donde le veamos, el sector exportador mexicano tiene que ver con esta red global de proveeduría y de cadenas productivas. ¿Qué otro sector? El sector, hay oportunidades, por supuesto, sí las hay. Podemos convertirnos en los proveedores sustitutos de productos provenientes de Asia, por un lado, y el sector agroindustrial, que también tiene un gran potencial, porque así como ellos van a tener problemas para poder abastecer a sus mercados locales, nosotros vamos a tener excedentes que podemos ofrecer a esos mercados cautivos. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No conocemos esos mercados, ya no están las agencias gubernamentales que nos ayudaban a ello, pero bueno, hay oportunidad. Hay dos agencias de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores que están haciendo ese trabajo de inteligencia económica, en donde podemos trabajar conjuntamente y ahora sí hacer una alianza global entre el sector público y privado mexicano para poder generar esa estrategia de expansión de nuevos mercados. Claro, y que el golpe sea mucho menor. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que en redes sociales estamos para servirle, para responder sus dudas. Tiene nuestras redes sociales. Vamos a una pausa. Se nos está acabando el tiempo. Rápidamente vamos a conclusiones, Adolfo. Bueno, México es un país que tiene un papel en el mundo. Hay que recordar que esto viene de fuera, no lo provocamos nosotros. Tenemos capacidades sanitarias para enfrentarlo, se tiene que mejorar, pero también hay que aprender de lo que se están haciendo en otros países, hay que aprender lo que hicieron los coreanos, hay que aprender lo que hicieron los japoneses, los propios chinos y otros países que han utilizado metodologías diferentes. Tenemos nuestra propia realidad, pero también hay que estar conscientes de que existen mapas de riesgos y esos mapas de riesgos tienen que estar presentes no solamente en las epidemias, sino también en el aspecto económico. La economía internacional es vulnerable para este tipo de cosas y hay que ver también qué capacidades tiene el Estado mexicano para jugar sus cartas. Es complicado porque, repito, el sector externo determina de alguna manera la economía nacional, pero existe el programa de diversificación, existen los instrumentos comerciales. México tiene acuerdos comerciales con 50 países, son 13 acuerdos comerciales. Tenemos que trabajar, tenemos que reactivar, tenemos que generar una estrategia de política industrial propia para poder dejar de depender del exterior, porque de alguna manera este problema industrial que hemos tenido con la falta de abastecimiento de proveeduría viene por esas cadenas productivas que de alguna manera las pudimos haber sustituido en México. Entonces hay que aprender esta situación, ojalá y sea una situación coyuntural que dure un par de meses, ojalá así lo sea, y aprender de esta experiencia para que en el futuro estemos mejor preparados. Y hacer de esta crisis una oportunidad en la medida en que se pueda. Pedro, conclusiones. Tenemos un margen estrecho en materia económica, muy estrecho de actuación en lo que atañe a las finanzas gubernamentales, pero hay espacios que se pueden aprovechar muy bien. Tengo la impresión de que lo que habría que trabajar son dos cosas. Primero, una estrategia anticíclica o de contención de la caída económica. Y segundo, lanzar un programa muy agresivo en materia estrictamente fiscal para otorgar estímulos a las empresas con dos propósitos. Uno, evitar que los despidos de personal se conviertan en la constante en los próximos meses. Y segundo, para tratar de mantener a las empresas con los recursos que les permitan mantenerse en operación en el día a día, lo que seguramente va a obligar al gobierno federal a sacrificar parte de los ingresos fiscales que tendría que estar proviniendo de las declaraciones de empresas y de individuos, pero no veo, salvo estas opciones, un campo mucho más amplio de maniobra para poder contener esta situación e inducir una reactivación ordenada de la economía. Lo cierto es que 2020 será un año de caída en la inversión, en el empleo, en la generación de riqueza. Será un año también en el que tendremos o asistiremos al deterioro en la calidad de vida de buena parte de los hogares en México. Y yo esperaría que en el año 2021 la economía empiece nuevamente a crecer y lo haga consistentemente para evitar una recaída pronta. Doctor Samuel Ponce de León, conclusiones. Sí. Bueno, tenemos un problema de salud pública muy grave, seguramente el más importante en las últimas décadas, generaciones,
Y tenemos que entender que podemos tratar de analizarlo en dos perspectivas. Uno, el nivel institucional, que va a estar metido en un problema grave en vista de sus limitaciones, más allá de que se haya planeado y se haya intentado tratar de hacer una reconversión. Y el otro es el individual, en donde tenemos que entender que el riesgo de los habitantes del planeta, en particular de México, tenemos un bajo riesgo de infectarnos, un bajo riesgo de, si nos infectamos, tener complicaciones. Estar atentos a las manifestaciones clínicas que se vayan desarrollando para ir en el momento oportuno, no antes ni después de lo oportuno, a buscar atención médica en las instituciones. Y estar pendientes realmente de tratar de no poder contagiar a otras personas, asumir una actitud pues de responsabilidad, de entereza y de serenidad ante el problema. Muchísimas gracias a los tres. Su tiempo, son fechas complicadas. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos este panorama tan amplio que va desde salud, economía e internacional. Y yo le pido, por favor, que apoye también a la microeconomía, a estos pequeños empresarios, a nuestros comerciantes, a estas personas que van a ser las más golpeadas económicamente con la crisis y, sobre todo, los servicios. Muchísimas gracias. Esto es Debate 22. Nuestras redes sociales están para servirle.